Vale, pues venimos Juan y yo aquí con esta charla que hemos titulado Visiones del presente, pero ha sido un poco una bonita coincidencia que la hayamos llamado Visiones del presente porque justo después de nosotros van Alba Lafarga y Estela Ortiz con una charla que viene a hablarnos un poco del futuro, ¿no? Y nosotros vamos a hablar del presente, pero también vamos a hablar un poquito del pasado reciente. Ahora veréis. Y venimos a hablaros de un tema que nos interesa muchísimo, que es este de las ecoficciones, la ecocrítica, cine ecocrítico, que no sé si son conceptos que hayáis visto alguna vez, pero básicamente lo que venimos a hacer es analizar un poco. Bueno, vamos a empezar desde antes de la década de los 2000, pero no, nos vamos a centrar mucho en la década de los 2000, porque yo creo que todas aquí recordamos estas producciones, blockbusters absolutos hollywoodienses que presentan visiones del fin del mundo, ¿no? Estas imágenes absolutamente demenciales de películas con un presupuesto desorbitado en Hollywood en las que, yo qué sé, el puente de Brooklyn es arrastrado por una ola y la Estatua de la Libertad se cae, y todas estas visiones de un presente que al final podría ser posible, nos han entrenado a pensar y a vivir en el mundo este que tenemos también de cambio climático de una forma muy específica, ¿no? Y nosotros no vamos a hablar del futuro, eso lo van a hacer las compañeras después, pero vamos a hablar un poco de cómo nos han entrenado estas visiones a pues también un poco a no ver las utopías, ¿no? Que vuelvo a lo mismo, eso es las compañeras de después. Así que os quedáis a la charla de después, que ahí se viene. Nosotros la preparamos, pero la interesante es la de después, sin desmerecer a Juan. Lo que diga Juan es interesante. Y lo que diga Clara también, por favor. Entonces, un poco por haceros una introducción, por si no conocéis este concepto de la ecocrítica, es un campo de estudio y una guía casi de lectura que analiza las producciones culturales en general. También existe la ecocrítica en literatura, por ejemplo, en relación con el medio ambiente, en relación con el lugar que ocupa lo humano y el lugar que ocupa lo natural, básicamente, en la producción de esas narrativas. Y es muy interesante porque obviamente es uno de estos campos de estudio bastante modernos, ¿no? Viene o fue muy propulsado también por las olas del feminismo, por los estudios académicos antiespecistas. Ahora lo vais a ver todo y seguramente que hayáis visto este tipo de análisis antes. Entonces, ahora sí que puedes darle, hemos dividido la presentación o hemos hecho este caminito de esta forma. Vamos a hablar primero de las visiones del fin, quiere decir de dónde sacamos estas imágenes apocalípticas y postapocalípticas. Luego vamos a hablar un poco del concepto del antropoceno y de esta idea de que el hombre es un lobo para el hombre y el ser humano es horrible y ante el desastre aquí nos matamos todas. Luego vamos a hablar un poco de qué es esto, ¿no? Ahondar un poco en este concepto del cine ecocrítico, y por último vamos a traeros unas poquitas de nuevas visiones, ¿no? De hacia dónde creemos que va esta nueva ola de percepción de lo humano y de lo ambiental, porque se están haciendo cosas absolutamente interesantes y como somos críticos de videojuegos, pues hemos metido también un par de videojuegos. ¿No? Sí, quiero decir, hemos intentado ceñirnos a divulgacine y hablar sobre todo de cine para que sea una charla que todo el mundo más o menos pueda seguir, pero ruego nos perdonen, un par de videojuegos sí que mencionaremos, los explicaremos bien, nos pondremos en contexto para que no sea algo ajeno a quien no lo conozca, pero creo que al final el audiovisual ha crecido tanto que tiene sentido incluir también otro tipo de medios más modernos y que a la vez son igual de interesantes para construir un poco la realidad. Sí, y espérate que lean la quote, la cita absolutamente demencial de Miguel de Cervantes, la pluma en llamas. Nadie se ha leído el Quijote, pero eso a mí me parece absolutamente gigante, porque al final lo que hablamos mucho cuando hablamos de estas imágenes del desastre es también sobre los miedos, y vamos a hablar un poco también de catarsis, y vamos a hablar de qué nos llevó en masa al cine a ver esas imágenes absolutamente demenciales, mientras en los telediarios estábamos viendo catástrofes naturales como hubo en los 2000 y sigue habiendo hoy en día, por desgracia, pero también de eso, ¿no? Del miedo, de qué llevaba a que esas cosas tuvieran tanto éxito. Ya, ahora sí. Hablando de miedo precisamente, a mí una cosa que me da mucho miedo es en general pintar con brocha gorda, ¿no?
que al final muchas veces hay como un tipo de representación universal y homogénea que hace que mucha gente tengamos como una idea única de una serie de aspectos que no son tan homogéneos. Y muchas veces a lo largo del tiempo yo me he preguntado por qué teníamos como todos este hilo en común que hacía que viéramos todo igual. Luego a poco que leas un poquito, estudies un poquito, veas un par de vídeos, te ves una TED Talk hablando de la historia universal y dices, vale, al crecer todos viendo en general películas hollywoodienses tan populares, es normal que tengamos unos referentes en común que nos hagan entender la realidad de una forma similar, sobre todo los que somos primermundistas y que tenemos un poco el mismo tipo de acceso a la cultura. Y hablando sobre este tema precisamente, sobre los miedos y la construcción de la realidad, que al final ejerce una herramienta tan útil como el cine, pensamos que antes de abordar esta parte ecocrítica había que hacer un pequeño repaso, un poco breve, tampoco me voy a alargar, teniendo en cuenta cómo el cine hollywoodiense, que no deja de ser el que más seguramente consumimos en general, ha tenido siempre como punto de partida muchas veces un gran miedo de los cineastas de aquella época. Yo me quería remontar a los Lumière y a Méliès, pero no me han dejado hacerlo. Entonces voy a empezar por David Griffith en 1915, que creo que es El nacimiento de una nación, como la película que se suele poner como referente de el nacimiento del montaje cinematográfico, el lenguaje cinematográfico en cuanto a vamos a empezar a editar esto para contar una historia. Los que hayáis estudiéis cosas cinematográficas, audiovisuales, seguramente os hablen de ella como algo que hay que ver y que está muy bien, hay que hacerlo, está muy bien, pero yo cuando lo vi recuerdo verlo asustado en cuanto a estoy viendo una oda al Ku Klux Klan, ¿qué es esto? Socorro, porque no dejaba de ser una película que se hizo por el miedo que tenía cierta parte de la sociedad estadounidense a permitir que los afroamericanos de la época accedieran al resto de derechos que ellos tenían, ¿no? De nuevo, ese miedo es el que potenció hacer esa película. Este tipo de motor creativo se ha podido ver a lo largo del tiempo en muchas películas. En años 30, por ejemplo, aquí hemos puesto El gran dictador de Chaplin, evidentemente el auge del fascismo en Europa era una cosa que preocupaba bastante. Teníamos ese contraste, ¿no? El triunfo de la voluntad, por ejemplo, se estrenó en Alemania en el 35, creo, y era una película mucho más documental, propagandística, mientras que en Estados Unidos dijeron esto que están aquí vendiendo no nos gusta nada, mucho mejor hacer una crítica feroz y demostrar que realmente ataquemos con esta herramienta que tenemos a mano. Como digo, en Estados Unidos se ha utilizado mucho el miedo como motor en cuanto a que cuando empezó la Guerra Fría y tenían la preocupación de nuestra sociedad capitalista estadounidense puede estar en riesgo, este gigante rojo nos puede afectar, pues igual había películas un poco más alegóricas de que había criaturas de otro lado que llegaban y se infiltraban entre nosotros sin que lo pudiéramos saber, ¿no? Los espías pueden ser un poquito también una invasión de los ultracuerpos. Hemos puesto también, antes de llegar al punto clave, que es el mundo después del 11S, sobre todo en la creación cinematográfica estadounidense, Matrix, porque creo que también es un punto importante. Aquí muchos sois muy jóvenes, nosotros creo que también, como por haber vivido muy de cerca el efecto 2000, pero en su momento fue un punto de inflexión brutal para la sociedad. Cambiaba el siglo, a nivel digital, tecnológico iba a ser bastante problemático porque los ordenadores igual iban a fallar todos. Y Matrix al final, aunque sea una alegoría de transicionar, evidentemente, porque sí, lo han dicho las hermanas Wachowski, sus autoras, y que se pueda leer de muchas formas desde el punto de vista de la filosofía platónica y de mil cosas, también es un reflejo del miedo de la sociedad de la época a la tecnología, de cómo si la tecnología avanza tanto, igual nos come y acabamos siendo granjas para robots muy inteligentes, ¿no? Entonces creo que se puede seguir ese hilo a través de Hollywood durante más de un siglo de una preocupación muy fuerte de la sociedad estadounidense se ve reflejada en ciertas películas muy importantes en esta creación. De nuevo, esto nos lleva hasta 11S, 2001, y a partir de aquí. Pero antes de que, bueno, puedes pasarlo, pero claro, también hay un tema aquí, ¿no? Mientras hacíamos una pequeña investigación para esta charla sobre cómo los miedos de la sociedad estadounidense, ¿no? Vista como el absoluto parangón de la cultura occidental, nos han informado a los demás y nos han criado y nos han creado también a nosotros un imaginario, ¿no? Como el cine con ese potencial para crear imágenes, que al final yo creo que eso a veces, no lo sé, yo no he estudiado cine, pero que me parece que a veces es algo que se dice muy a la ligera, pero es que una imagen es también una imagen mental, es una capacidad de imaginar, es una capacidad de ver, y me parece, claro, viendo esto cuando lo pusimos así, me parece muy fuerte que obviamente, por ejemplo en España, hayamos bebido todo esto como si fuera absolutamente nuestro, y sobre todo por lo que decíamos, que a partir del 11S... ¿Dónde vas? No, pasa lo del 11S ya. Que a partir del 11S se creó también esta nueva ola, que es lo que venimos a hablar aquí sobre todo, de películas de
de destrucción absoluta. Que aquí hemos puesto unos cuantos títulos, una selección pequeña, ¿no?, de absolutos blockbusters, pero casi todas estas películas, fijaos, tienen en común una cosa, y es el hecho de que en los momentos de mayor tensión de la película, en el momento en el que, ¿no?, en el que el desastre toca tierra, sea cual sea un tornado, sea un tsunami, sea lo que sea, lo que se ve caer es un símbolo absoluto de la civilización occidental. Normalmente, como os he dicho al principio, algo de Nueva York. Y esto seguro que os están viniendo a la cabeza un montón de imágenes, ¿no? O la Estatua de la Libertad, o el puente de Brooklyn, o el Empire State, o alguna cosa de estas. Pero también hay otras imágenes en las que pues igual cae, por ejemplo, ahí tenemos el puente de San Francisco, por ejemplo, hay otra película en la que sale la Torre Eiffel, ¿no? Pero siempre tiene que ser un símbolo de la civilización occidental, porque al fin y al cabo esto lo que está trabajando es el miedo después del 11S, pero claro, también conjugado con otros de los grandes miedos o de las grandes preocupaciones que tenemos todos dentro de los 2000, que es la catástrofe climática, porque en este tipo de películas no había, no hablaban de atentados, hablaban normalmente de la catástrofe climática. Y es interesante, y ahora te dejo hablar, Juan, que estoy soltando una chapa. Es interesante porque en un libro que a mí me gusta mucho, que es Miedo líquido, del filósofo Zygmunt Bauman, él hace un análisis de la cultura, de la relación con la cultura, con el miedo, con la muerte, y hay un momento en el que se pone a hablar de la catástrofe que hubo en Lisboa en 1755. Yo no sé si conocéis esta historia, pero ese fue un año aciago en Lisboa. En Lisboa hubo un tsunami, un terremoto, un tsunami e incendios. En 1755, en el mismo año, Lisboa quedó absolutamente destruida. Y es interesante porque en ese momento Zygmunt Bauman dice que en ese momento se creó como realmente una filosofía del mal, porque se veía en ese momento a la naturaleza como algo con intencionalidad limpiadora, ¿no? Obviamente en 1755, en el siglo XVIII, la moralidad cristiana estaba muy ahí, entonces algo muy mal deberían haber hecho los portugueses para que en el mismo año la ciudad estuviera sacudida por 3 catástrofes naturales de tal calibre. Entonces, es interesante porque desde ese momento se empezó a ver a la naturaleza como intencional, ¿no? Como esta cosa que limpia, como esta cosa que depura, como esta fuerza que no es tanto aleatoria, sino como, ¿no?, como os estáis portando mal, pues toma. Y estas películas tienen muchas veces esa capacidad o esa intención moralizante sin realmente luego ofrecer ningún tipo de moral más allá del espectáculo y la destrucción absoluta, ¿no? Sí, es verdad que al final el carácter aleccionador de gran parte o de parte del cine hollywoodiense siempre está ahí. Igual no lo vemos de pequeños, de jóvenes, cuando empezamos a verlo, pero es lo típico que una vez lo ves, cuesta dejar de verlo, ¿no? Esto que comentas, por ejemplo, ¿no?, de poner la naturaleza como un ente inevitable que nos castiga porque hemos hecho algo mal, no deja de ser algo que podemos leer como eso, como, pues si lo ha hecho la naturaleza, no es culpa mía, no tengo responsabilidad alguna, entonces no pasa nada, o qué habremos hecho para merecer este castigo, ¿no? Que no deja de ser algo que rima muy bien con nuestra moral católica imperante en este país. Y es una cosa que, sin querer hablar de actualidad política, hemos visto mucho en discursos este año, de no, esto que ha pasado no podemos hacer nada, es como sí, se pueden hacer cosas para que no nos afecte este castigo de la naturaleza, que al final es muy fácil echar balones fuera, pero podemos intentar ver qué hacer mejor también. Creo además, por no dejar pasar una cosa que os comento antes, una idea muy, muy interesante, que igual también damos por supuesto, pero qué potente es el cine en general y el audiovisual para construir y limitar esta realidad que conocemos. Al final, lo que decías de la destrucción de los grandes edificios estadounidenses y poner el foco en esto. Seguramente, si pensáis en los informativos que vemos habitualmente, estáis más al día de la actualidad estadounidense que la de Portugal o Francia, porque está puesto como el gran eje de interés, pero también pasa con el cine. Si sucumbe Estados Unidos, parece que el mundo se acaba, cuando realmente no tiene por qué ser así, ni
sus problemas tienen que ser los únicos, pero salvo que consumas otro tipo de producción cultural un poco más autóctona y distinta, parece que es lo único que importa, ¿no? Porque al final, si no está representado algo, no existe. Evidentemente, tu barrio existe, pero si no lo ves en el cine, para mucha gente no va a existir. Si solo ves Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, es lo único que está ahí, ¿no? Creo también que esto de hablar de este tipo de cine en esta época, post-11S y sobre todo durante este siglo, ha sido muy frecuente, sobre todo porque era un miedo muy potente, hasta que empezó a ser tan frecuente verlo en la tele, cuando no era tan habitual ver imágenes en el informativo de fenómenos catastróficos sobrenaturales. Era algo que impactaba mucho y que a la gente le zarandeaba mucho y que tenías como el vale, portémonos bien, que si no puede pasar algo así. Pero también está un poco el hilo que has dejado llevar, o sea, dejado ver de cómo reaccionamos a este tipo de situaciones. El tipo de película catastrófica que nos plantea que una vez sucede este desastre, que además sucede y ya está, no se puede evitar, no hay forma alguna de evitar el desastre, ¿no? Como si no tuviéramos herramientas para, ¿no? Cambio climático no se puede evitar, evidentemente, no tiene que suceder, ironía esto. Pero siempre es cuestión de, ha sucedido el desastre, a partir de aquí, apáñatelas para sobrevivir. Y vamos a intentar fomentar como la imagen eso de un hombre, habitualmente hombre blanco de mediana edad estadounidense, que es capaz de ir contra el mundo para salvar a los suyos y pisando a quien sea para llegar lejos, que es una idea que te puede funcionar, pero que a mí me parece un poco problemática, por lo que implica, claro. No, claro, y ahora hablaremos también de la parte del individualismo, pero también lo que tienen en común estas ficciones, aparte de es lo que estábamos diciendo, ¿no? Estar centradas en las grandes localidades de Estados Unidos, es el hecho de que nunca nos cuentan qué pasa en el resto del mundo tampoco, ¿no? Es absolutamente centralista, esa ciudad es lo importante, si ha caído eso, imaginaos cómo está cualquier otro sitio, Dios mío, o sea, no queréis ni verlo. Y es absolutamente problemático, ¿no? Por lo que tú decías también, por el hecho de que nunca nos dejaba tampoco... Era una catarsis, ¿no? Imagino, por eso, ¿no? Que os planteaba al principio, ¿no? Que a mí me hace preguntarme, ¿por qué vimos tanto esto, ¿no? ¿Qué tipo de catarsis nos ofrecía? ¿Qué tipo de relajación? Porque muchas veces lo mejor que puedes hacer cuando tienes un miedo, y claramente esta parte del cine lo explotó, es vivirlo, ¿no? Aunque sea a través del cine, ¿no? Experimentar eso y darle una vuelta y sentirlo en tu carne y ver cómo te sientes y sales del cine liberado, ¿no? Pero me hace preguntarme qué sentíamos realmente cuando veíamos esto, porque obviamente, como tú también has dicho, Juan, durante esos años vimos muchísimas catástrofes naturales reales, ¿no? Que también es cuestión de ver qué tipo de relación hay entre las imágenes reales de los desastres naturales que vivimos y que el mundo vivió, no solo Estados Unidos esos años, y lo que veíamos en el cine, porque ahí pasaron muchísimos y muy me refiero muy cubiertos mediáticamente. Sí. Y todas esas preguntas aquí no las vamos a responder, pero eso es un poco lo que quiere también la ecocrítica, ¿no? Que nos planteemos qué tipos de imágenes consumimos, qué tipo de futuro nos presentan, qué tipo de presente nos presentan. ¿Qué alternativas nos dejan? Porque ante esto, poco, ¿no? En plan de, bueno, se acaba el mundo, pues cierra, apaga y vámonos. Sí, justo iba a decir lo que has dicho, que hay muchos temas presentados aquí que no se van a poder tratar en este ratito de conversación, porque son igual de interesantes, creo yo. Igual algunos de ellos se pueden abordar en la siguiente charla, ya nos dirán nuestras compañeras. Pero es cierto que esta situación tan límite y limitada de esto es lo que hay, no te queda mucho espacio para imaginar alternativas, es un poco peliaguda, ¿no? Igual que plantear como único bastión de la sociedad lo que suceda con el país más primermundista del mundo, ¿no? Son cosas que, como dices, al final lo importante es planteártelo. O sea, no hay nada en contra de esas películas, las puedes disfrutar, está muy bien, pero por lo menos el reflexionar qué tipo de mensaje se crea, qué tipo de realidad nos plantea, qué tipo de imaginario se está construyendo con este tipo de obras de ficción que al final en su día pues, fueron súper populares, igual que las que igual comentamos ahora, ¿no? Bien, he pasado bien, pensé que iba a pasar mal, fíjate. Ay, pero me has pasado la pelota, hablo yo. Efectivamente. Vale, porque al final, hablando de catástrofes naturales, claro, se puede argumentar que, claro, una catástrofe natural también puede ser una catástrofe de este tipo, ¿no? De tipo pandémico, de tipo, ¿no? De sanitario. Entonces las películas de zombies pues tampoco nos han faltado pocas en estas décadas. Y también añaden, ¿no? Como hablábamos de qué tipo de sociedad o qué tipo de sesgo tienen las películas del apocalipsis medioambiental,
Esto también son catástrofes hasta cierto punto medioambientales, no lo sé, igual aquí me podéis abuchear si no. Pero no abuchéis. Pero en las películas de zombies también nos pasa siempre que hay esta idea, ¿no? De nos vamos todos, vaya, al garete. Como pase una de estas, nos comemos los unos a los otros, aquí nadie ayuda a nadie, Pepe se pone a coger las medicinas y se las guarda, Antonio se encierra en su casa y no sale, ¿no? Y es esta idea también de el salvador, del individuo, de la persona, como tú has dicho, Juan, el hombre blanco, científico que normalmente tiene la llave o la puerta o simplemente es muy fuerte y puede reventar a todos los zombies a martillazos, ¿no? Es esta idea también muy, pues eso, muy individualista y absolutamente demencial de es que no hay salida, vaya, te llega esto y te escondes y poco más. Que al final, bueno, pues estas son todas anteriores a la pandemia del COVID-19, que al final luego cada uno tiene una vivencia súper particular de la pandemia, pero claro, al menos no pasó nada así, claro. Por suerte. No, pero es verdad que el género, si se puede considerar género de películas de zombies o de muertos vivientes, ha cambiado mucho con el tiempo. No es lo mismo La noche de los muertos vivientes, hablamos de películas del siglo pasado donde el zombie no dejaba de ser un monstruo, un ser resucitado y que al final era un tipo de cine muy distinto, a este tipo de películas. Aquí ponemos unas cuantas de este siglo que son, como dices, Clara, un cine mucho más de sucede un fenómeno natural desastroso, como la sociedad desaparece y se destruye porque no podemos hacer nada para evitarlo. Y casi todas, como bien dices, protagonizadas casi siempre, no todas, tenéis ahí Resident Evil, por ejemplo, con una protagonista, pero muchas de ellas por Brad Pitt en Guerra Mundial Z, ¿no? Hombre blanco de mediana edad que puede salvar el día, mientras que el resto pues hacen un poco lo que pueden. El problema, o una de las cosas problemáticas de este tipo de películas suele ser eso, el presentar el individualismo y la lucha para sobrevivir de uno solo como la alternativa, en vez de plantear el igual, una cosa más común y en grupo sería más interesante que pisar al resto y no confiar en nadie, ¿no? Esta idea de el hombre es el lobo para el hombre y al final no confía en nadie porque la humanidad no puede ser buena, que este tipo de cine yo creo que potencia y fomenta de forma habitual. Evidentemente, después de la pandemia hay muchas películas de este tipo que pueden haber cambiado, igual que antes pensábamos que si pasaba algo así la reacción sería horrible y luego vimos que no tanto, ¿no? Hay pequeños focos de cosas buenas que igual comentamos más adelante también. A ver, yo no pensaba que todo fuera a ser horrible, claro, yo siempre he visto estas películas como un poco horrorizada, ¿no? Porque al final ambas partes, la de la catástrofe natural y el fin del mundo porque viene un tsunami que lo arrasa todo, o la catástrofe sanitaria, si se puede llamar así de alguna forma, se centran muchísimo en eso, en la culpabilidad humana, ¿no? En el hecho de si hay una catástrofe natural como las que hemos visto, algo hemos hecho mal, pero nunca se sabe quién, nunca se sabe qué, nunca se sabe qué ha pasado. Algo hemos hecho mal, lo que os hablaba de Lisboa en 1755, algo ha hecho mal la humanidad porque le ha venido algo divino y la ha castigado de esta forma, ¿no? Y estas, a mí me parece que yo veo eso mucho en las películas de zombies, que hay como, aparte de, es un castigo muy físico, ¿no? El hecho de la transformación, se puede hablar mucho de la idea del zombie, como a mí cada vez me parece algo más problemático también por la idea del zombie en sí, ¿no? De esos movimientos que tienen y como de dónde viene su antinaturalidad me parece problemático. Y al final, lo que me parece en general problemática de todo este tipo de películas que hemos englobado en una es el hecho de la culpabilidad, del hecho de algo mal hemos hecho, algo mal hace el ser humano en general como para que estas cosas pasen. Cuando creo que aquí todos podemos pensar, vale, ayer no reciclé, ¿no? O cojo demasiado el coche, o debería ir más en bici a los sitios, pero creo que estamos sobre todo ahora mismo en un momento en la historia de este país en el que hay que reclamar responsabilidades políticas para quien las tiene, que eso es un poco donde queremos ir a parar con esto, ¿no? Que esta movida de, bueno, es que somos todos, vamos a ver un poco de dónde nos vienen los problemas, ¿no? Que podemos obviamente pensar un poco en la responsabilidad individual que tenemos cada uno, pero también hay que pedir responsabilidades a quien lo merece. Entonces, eso,
¿Qué ibas a decir? No, antes de pasar iba a hacer dos apuntes muy breves, muy mínimos, seguramente muy necesarios, así que te pido perdón, Clara, porque estaba muy bien dicho, pero no me sé callar. Aprovecho para decir, en cuanto a las películas de zombies, siempre se ha hablado mucho de eso, George Romero, La noche de los muertos vivientes, Estados Unidos como origen del cine de zombies, pero no deja de ser un poquito de apropiación cultural de este vudú magia que se hace en Haití, qué interesante es, vamos a contar esto de forma ahora como muy nuestra y que sea como nuestra idea, cuando creo que no deja de ser un poco coger ideas de otras regiones más pequeñitas y sin altavoz y apropiárselo, ¿no? Ya que puedo, pues lo comento, que pasa mucho al final, que todo lo que pasa por, que sé, Avatar 3, todos los diseños son de una serie de tribus de Sudán, pero lo va a mostrar James Cameron como súper original, fíjate, el trabajo de diseño de vestuario, pero en el fondo suele haber un poquito de país grande que se come al chico. Y precisamente hablando de país grande que se come al chico, lo que dices, muy importante, que aunque muchas veces ciertas películas señalen a el pueblo llano, la clase baja, diciendo es culpa vuestra, hay que mirar hacia arriba y decir, vale, quien tiene poder real de decisión igual es más relevante que Taylor Swift no contamine con un avión privado a que tú te confundas al reciclar la pajita de turro. Pero bueno, eso no quita que tengamos que hacer cosas y nuestra responsabilidad nuestra es, pero intentemos a veces mirar un poco más arriba, que suele ser donde se pueden tomar decisiones que realmente hagan un cambio eficaz. ¿Puedes seguir hablando tú un poquito? De acuerdo. ¿De algo en concreto o sigo con la presentación? A ver, sigue con la presentación idealmente, ¿no? Vale, voy a aprovechar para recomendaros películas de zombies. Me gusta mucho el cine de zombies. Si habéis visto Un tren a Busan, perfecto. Si no lo habéis visto, hacedlo. Creo que el cine coreano es el que hace mejor tipo de zombies, la verdad. Tanto por cómo están hechos, eso no he sido yo, creo. Tanto por cómo se mueven como por todo. Muy bueno el cine coreano en cuanto a zombies. Hay muchos tipos de cine y de series de zombies, pero en general Un tren a Busan y otras tantas es algo que tenéis que hacer sí o sí porque es genial. Y las películas de trenes también, muy bien, todas ellas. Las películas. Snowpiercer, espectacular. Quería buscar simplemente esta idea de Zygmunt Bauman, miedo líquido. Si tenéis que leeros algo de la sociedad líquida, miedo líquido, absolutamente impepinable. Que hay un momento en el que habla Zygmunt Bauman, bueno, hace una cita de Martín Espada, profesor de filología inglesa en la Universidad de Massachusetts. Dice, señala lo siguiente: tendemos a pensar en los desastres naturales como fenómenos que son un tanto imparciales y aleatorios, pero siempre pasa lo mismo. Los pobres están en peligro. Eso es precisamente lo que significa ser pobre. Ser pobre es peligroso, ser negro es peligroso, ser latino es peligroso. Y al final eso es lo que hay que tener también un poco en cuenta, ¿no? Y sin embargo estas películas normalmente no enseñan nada de eso, ¿no? Absolutamente nada. Enseñan que, bueno, pues algunos blancos neoyorquinos, pero claro, no enseñan realmente la diferencia absoluta de clase que ha habido, sobre todo en los eventos de desastres naturales y en quién ha caído al final. Sí, al final esto es una cosa que, o sea, la autoría es relevante. Quien hace algo importa quién es, cuál es su trasfondo y qué quiere contar. Por eso precisamente en los márgenes suele ser más habitual encontrar cosas interesantes por no seguir con lo mainstream, ¿no? Con la representación más habitual, que suele ser algo bastante menos arriesgado y más conservador en todos los sentidos de la palabra. Por eso es interesante que cada vez haya más autores, creadores haciendo cine con otro tipo de enfoques, porque te permite ampliar un poco el abanico de opciones a poder ver que no haya un único mensaje de esto es lo que hay, estamos condenados al desastre, no se puede hacer nada, en vez de pues eso, poner el foco igual en otros lugares. Sí, y precisamente con eso vamos a empezar a hablar, ¿no?, de la siguiente parte de nuestra presentación, que es hablar un poco de cine que consideramos, o que la academia, la crítica considera cine ecocrítico. Aquí, por ejemplo, os traigo el documental de los corales, que se me ha olvidado cómo se llama, pero creo que es de Netflix, y esta película maravillosa que se llama Beast of the Southern Wild, y os preguntaréis, bueno, pero ¿qué diferencia esto, ¿no?, de los blockbusters de destrucción masiva que hemos visto? Porque Beasts of the Southern Wild es una película en la que hay un desastre natural, ¿no? Pero hay un desastre natural en el que la naturaleza y el ser humano no son algo distinto, en el que absolutamente todo lo que pasa en la película, todo lo social, el grupo de personas al que afecta ese desastre natural, esa inundación, es el que es, ¿no? Y tiene sentido que sea ese grupo social, tiene sentido que sea esa comunidad, tiene sentido que sea ese desastre natural, porque además tiene una correlación directa con lo que pasó, por ejemplo, con el huracán Katrina, ¿no? Y habla de eso, del ser humano y de la naturaleza como un todo, ¿no? Como
no solamente el ser humano es el culpable y la naturaleza es este ente aleatorio que de repente viene y te golpea, sino como es todo un equilibrio, y eso es mucho parte de lo que hace, de lo que define el ecocine, que también he escuchado yo o he leído yo que lo están llamando, ¿no? Que son películas simplemente más concienciadas, no por aleccionar ni por nada, sino porque tienen una visión que al menos no es la que hemos visto de los blockbusters post-11S, ¿no? Que son películas que tratan, orbitan, narran el cambio climático, el desastre ambiental desde una perspectiva mucho más humana en cuanto es natural, ¿no? Como todo es exactamente lo mismo. Dime. No, que hay un matiz ahí muy relevante en lo que decías, vaya, que no es lo mismo lo que comentábamos al principio de cine aleccionador que este tipo de cine que, aunque te dé lecciones, aunque aprendas cosas, no te está intentando imponer una serie de cuestiones morales, sino el dar altavoz a una serie de realidades no tan representadas, generalmente casi nunca representadas, ¿no? Lo que decías de cómo afecta a cuestión de clase, de ser pobre, de que si hay un huracán y te pilla en unos suburbios con cero infraestructura y que los servicios de seguridad del país van a ir los últimos a tu barrio porque antes van a salvar a los ricos de al lado, al final es una cosa relevante a representar, porque para eso también es útil utilizar el músculo creativo que supone el audiovisual. Sí, y la ecocrítica realmente ha hecho mucha revisión, no mucha revisión, pero sí que ha tirado para ver, ¿no? Hay lecturas de películas que seguramente todos conoceréis desde una perspectiva ecocrítica. Por ejemplo, se puede argumentar que La princesa Mononoke es una maravillosa ficción ecocrítica, ¿no? Es ecocine absolutamente, porque habla sobre la relación entre lo natural y lo humano de forma absolutamente imbricada. No es una dualidad, no están en separación, no están en contradicción, sino que todo es lo mismo, ¿no? Y esta idea que puede parecer un poquito Disney, obviamente a mí me parece, a mí personalmente, mucho más real que esta contraposición absurda de viene un tsunami y se me lleva porque he sido malo, ¿no? Y luego otra lectura que encontré yo por ahí es, por ejemplo, la del Señor de los Anillos como ecocine. No sé si aquí alguien nos va a matar, pero tiene una lectura muy buena como película que habla sobre la industrialización, sobre la destrucción del medio natural, sobre el desequilibrio, el desbalance de la habitabilidad de la Tierra Media. No sé, tú eres absolutamente experto también en el Señor. Como experto en Hobbits, porque mi gato se llama Bilbo, puedo hablar de los anillos. Realmente es muy interesante este tipo de enfoque, este tipo de lectura, porque claro, al final lo bueno de la cultura es que tiene muchas capas y muchos enfoques y todos ellos pueden ser válidos e interesantes. Lo que decías, por ejemplo, de La princesa Mononoke, habrá quien lo vea como algo muy maniqueo de el bien contra el mal y ya está, una lectura más que viable. Pero la que planteas tú de naturaleza contra el progreso un poco sin freno e incesante del hombre es mucho más chulo y muy evidente. O sea, en la película está, no hay que verla del revés para sacar esta lectura, ¿no? Quiero decir, no deja de ser como la naturaleza está intentando defenderse de una industrialización criminal que podemos ver también reflejada en El Señor de los Anillos, una película muy buena, aunque haya algún que otro detractor en la sala, porque se ha abordado mucho El Señor de los Anillos, tanto la obra literaria como las adaptaciones cinematográficas, desde el punto de vista de cómo odia Tolkien la guerra, evidentemente, ¿no? Pero creo que esta lectura de las razas de la Tierra Media ligadas a la naturaleza viven bien, en armonía consigo mismos y con su territorio, y todos son felices hasta que las fuerzas del mal, ¿no? Un poco hablando de lo maniqueo, a través de pura industria, pura guerra y puro poder de dominarlo todo, arrasan con la vida. Es un mensaje tan evidente como bueno, ¿no? Del mucho mejor vivir en paz y en armonía que simplemente arrasar por ser el más poderoso. Puede parecer evidente, pero creo que el hacerlo desde el presente con este tipo de crítica es muy interesante para añadirle capas y sobre todo para darnos cuenta de que ya estaba ahí ese tipo de crítica, claro. Sí, o sea, la crítica al final se aplica después, pero claro, sí, Tolkien obviamente no creo que lo hiciera, o sea, no le salió así ¿no? Sin querer toda la parte, no. Obviamente está todo imbricado y imagino que eso lo entendía súper bien, totalmente, sí. No iba a decir que cómo no le iba a gustar si se dedicaba 2 páginas a escribir una hoja, ¿no? Entonces le gustaba claro. Mucho la naturaleza. 10 páginas para hablar de un bosque, o sea, claramente el mayor ecologista, vaya, Tolkien. Claro, aquí podríamos meter pues eso, un montón de documentales, por ejemplo, desde... A ver, a mí lo que me pasa es que, por ejemplo, Una verdad incómoda, el famoso documental de Al Gore, o los de David Attenborough,
A mí lo que me pasa es que yo vi la última vez uno de David Attenborough y me pareció un poco aleccionador. Me pareció que al final el señor, con todo su título de Sir, venía y te decía, es que nos estamos cargando el planeta. Y te lo decía a ti, que estás en tu casa sentado viendo el documental, llorando por los pingüinos y diciendo, oh Dios mío, me tengo que comprar una bolsa para ir a comprar, o sea, cero plástico, o sea, no puedo. O sea, estás tú con tu ataque de ansiedad diciendo, tengo que intentar vivir una vida mucho más sostenible, y tienes a Sir David Attenborough diciéndote, tía, míratelo. Y fue un poco en plan de, bueno, a ver, señor, usted está haciendo un magnífico trabajo de traer un montón de temas de sostenibilidad a la mesa, pero creo que se está tirando por la lección más que otra cosa. Entonces, lo iba a poner, pero estoy cabreada con él, así que no lo he puesto. Has hecho bien en no ponerlo. O sea, realmente es verdad que es bueno concienciar y hablar de los temas y que los tengamos en mente, sobre todo porque es muy habitual. Sí, pero díselo a Taylor Swift. Sí, precisamente. Por poner a alguien. No, lo digo solo porque hay mucha gente que realmente todavía sigue negando el cambio climático, por ejemplo. Entonces, como a esa gente. No está de más hablar de según qué temas, pero a la vez lo que dices, lo importante seguramente donde hay que poner el foco para que haya cambios no es en que tú y yo vayamos en metro en vez de en un coche, cosa que hacemos, el ir en metro quiero decir, sino en que esta empresa X no contamine tanto o que no se financie y potencie el uso de macrogranjas de IAs para quemar y destruir todos los lagos del mundo, ¿no? Entonces, bueno, son dimensiones muy distintas, vaya, lo que consumimos tú y yo a lo que consuma una gran empresa con su potencial enorme. Sí, bueno, pero ¿qué es eso? Que al final tampoco es cuestión de tirar la culpa, bueno, a ver, entre nosotros, para arriba y para abajo, ¿no? Porque lo que nosotros vamos a hacer ahora es hablar un poco de estas nuevas visiones que pensamos que no son películas o no son ficciones específicamente sobre, por ejemplo, el cambio climático, pero que sí que tienen mucho que ver con esta parte de la ecocrítica que no hemos mencionado hasta ahora, y es que tiene que ser transversal. Al final, lo que decíamos al principio, por ejemplo, los movimientos sociales de mitad del siglo XX hicieron muchísimo sobre todo por tender puentes entre movimientos, ¿no? Al final el feminismo no puede ser feminismo si no es transinclusivo, si no es interseccional, si no es concienciado con la lucha antiespecista, si no es ecológico, si no es todo esto, ¿no? Y estas películas creemos o pensamos que son un magnífico ecocine, ¿no? Porque no son aquellas películas que veíamos al principio, blockbusters post-11S, sino que son nuevas tendencias, son nuevas visiones ante problemas endémicos, ¿no? Y ponen los dedos en las llagas que duelen. Por ejemplo, dislocan el centro, ¿no? Y hablan de capitalismo, hablan de pobreza, hablan de quién lo sufre, desenfocan un poco el occidentalismo que veíamos en aquellas películas post-11S, nombran culpables específicos o temas o actitudes sociales que son absolutamente detrimentales para cualquier tipo de cambio y eso, ¿no? Y pueden tener lecturas de cualquier otro tipo, ¿no? Que imbrican, ¿no? Que crean un nexo de unión y no dicen, vale, esto es un problema aislado y aquello es otro problema aislado, porque creo que muchos de los problemas que tenemos es ver las cosas como entes aislados, cuando normalmente todo suele venir más o menos del mismo sitio, ¿no? Sí, además en los casos que hemos escogido, creo que es interesante que sean películas que participan, que forman parte de lo más mainstream del cine estadounidense primermundista, quiero decir. Si no habéis visto Don't Look Up, por ejemplo, es una película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, si no me equivoco, en la cual hay un desastre inminente, los científicos avisan de que el desastre está llegando y la gente no se lo cree, hace como que no pasa nada, hay mucha representación de algo que nos toca de cerca, de especialistas en la tele diciendo cuidado con esto y la gente diciendo bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Hasta que al final sí que es para tanto. Entonces creo que también lo que decías, claro, es importante representar en estas esferas tan seguidas e importantes otro tipo de realidades, como igual hay que empezar a
fiarse un poco de la gente que sabe el tema cuando te avisa de que hay una cosa que se puede evitar. Creo que en el caso concreto, si no recuerdo mal, de Don't Look Up es bastante inevitable, porque creo que es un meteorito lo que se acerca, pero hay realidades que hemos vivido de cerca donde especialistas han dicho cuidado con esto y la gente ha dicho tampoco será para tanto, ¿no? Entonces es importante reflejarlo. Y en cuanto a la cinematografía de Bong Joon-ho, el director de Parásitos, ahí creo que es evidente su concienciación en cuanto a cómo quiere crear y comunicar según qué mensajes. Hemos puesto solo esta, que es seguramente la más conocida, ganadora de Oscar, por lo tanto más popular, pero si vemos, por ejemplo, Okja, una película que se estrenó en Netflix de este director, es una película con una crítica evidente al consumo que hacemos los humanos de los animales en cuanto a lo innecesario de ello y lo cruel que puede ser. Antes mencionaba un poco de pasada en este relleno que he tenido que hacer Snowpiercer, pero aunque sea una adaptación de un cómic, una novela gráfica francesa, también critica mucho el sistema capitalista y cómo está impuesto y cómo funciona. Vaya, en Parásitos es más evidente a nivel vertical cómo es la familia protagonista y lo que tienen que hacer para intentar ascender por este ascensor social que no existe. Y es bastante relevante esto, cómo te pone en la cara con una película además muy buena y muy entretenida, que igual hay un problema, un enemigo mucho mayor, que no es lo que hagas tú o esta cosa divina, sino el sistema capitalista en el que estamos inmersos y que dificulta bastante todo. Claro, lo que me parece genial de Parásitos, porque Don't Look Up yo no la he visto, la verdad, está ahí pero yo no la he visto, es el hecho de que el desastre ecológico está ahí. Y no es tampoco la parte principal de la película, ¿no? Es algo que sucede ya como colofón y que alude mucho a aquella parte que os he leído de que ser pobre es peligroso. Entonces, eso a mí es lo que me pareció lo absolutamente genial de Parásitos, que está todo imbricado, ¿no? Que ser pobre y buscar un ascensor social y tener ese tipo de vida y estar condenado por el sistema en el que vives también te condena a tener esa desigualdad también climática, ¿no? Que al final también pone un poco de relieve esta que descentraliza un poco el discurso, ¿no? Que nos enseña también otro tipo de realidades, que no es simplemente un hombre blanco que vive en Nueva York o en San Francisco, ¿no? Que habla de otras realidades y habla desde otra perspectiva, desde otra clase social, desde otro tipo de desastre, desde algo mucho más íntimo también, que es más parecido a lo que nos puede pasar a nosotras. Sí, porque suele ser más habitual que en las películas más populares, cuando tienen que ver con el tiempo presente, se represente a gente de clase alta o a gente que no es de clase alta pero que consigue llegar a colarse de alguna forma en esa clase, ¿no? En vez de lo que hace Parásitos, que no deja de ser una familia de clase bajísima que intenta con todo su esfuerzo ascender, pero al final, no es mucho spoiler esto, si no lo habéis visto no os preocupéis, no lo consigue, ¿no? Por razones evidentes. Entonces creo que es muy importante lo que decías de mostrar este tipo de realidades, incluso también lo que comentabas de hablar de cine surcoreano, que no deja de ser un país muy capitalista y con mucho motor para conseguir una promoción muy buena durante estos años a nivel primermundista, pero que no deja de ser algo distinto. Incluso el discurso de su director diciendo, si le perdéis el miedo a los subtítulos vais a descubrir un mundo amplísimo de cine, ¿no? Entonces eso también está muy bien, es válido en sí mismo el que ampliemos nuestra dieta audiovisual. Sí, y bueno, hablando de ampliar dieta audiovisual, no sé si aquí hay alguien a quien le gusten los videojuegos, a nosotros sí, como hemos dicho al principio, y os traemos un par de recomendaciones. Uno de ellos os lo trae Juan, que es el videojuego que aparece más grande, que se llama Irbet Tong. Ahora os dará él más detalles. Es un juego que ha salido este año, ¿verdad? Sí, en verano. En verano. Y yo os traigo un juego que se llama Norco, que os contaré que es el del principio de la presentación, esa imagen es de ese videojuego, y es de un grupo de desarrolladores que se llaman Geography of Robots y hablan sobre Norco, que es una ciudad de Luisiana absolutamente con una historia apasionante. La historia de Norco es real. Obviamente luego el videojuego no entra en una parte un poco más surrealista, un poco de realismo mágico y es una aventura point and click. Quien sepa, que sepa. Pero Norco es el nombre de esta ciudad de Luisiana y curiosamente es una ciudad que existe, que tiene toda esta parte de refinerías y es una ciudad que antes se llamaba Sellers en Luisiana, pero que llegó, bueno, aparte de que Sellers era el nombre de un esclavista, se lo tuvieron que cambiar. ¿Pero a qué se lo cambiaron? A Norco, que es
North American Oil Refinery. Básicamente le pusieron, el nombre de la ciudad es Refinería de Aceite de Norteamérica, que me parece absolutamente demencial que le cambien el nombre de una ciudad a Cooperativa Aceitera no española, absolutamente loco. Y es un videojuego increíble donde el desastre climático y la memoria de los lugares que el grupo de desarrolladores ha perdido, porque es una ciudad absolutamente contaminada, donde el agua ya no se puede beber, y es un juego que habla sobre la memoria, que habla sobre los lugares que perdimos, ¿no? o que puede ser que perdamos por culpa del desastre medioambiental, incluso a pequeña escala. Es un juego fascinante. Si tenéis un ordenador, una Nintendo Switch, una Steam Deck, lo que sea, por favor, jugadlo. Muy recomendable, Norco. También muy recomendable Irbet Tong, como decías, Clara. Este juego es un juego que ha hecho un desarrollador de Siberia. Creo que el nombre de la etnia a la que pertenece es Sakta en inglés. En castellano creo que era algo parecido a, no lo voy a decir porque lo voy a decir mal, pero con Sakta os podéis quedar si queréis buscarlo. Pero es muy interesante sobre todo por la relevancia que están tomando últimamente las historias, tanto en videojuegos como en cine, yo creo, de poner el foco en lo autóctono y en lo local. Esta persona que vive en una región de Siberia concreta tiene un problema real que refleja en este videojuego que ha podido crear. Básicamente, donde vive, el permafrost se está derritiendo debido al aumento de la temperatura global. Esto es lo que sirve de inicio para la historia del juego. Es un juego muy corto, se puede jugar en una tarde, un par de horitas fácilmente, pero el problema que tiene el protagonista es ese: su casa se está hundiendo. La gente de su pueblo no puede ir a pescar porque se ha inundado un camino y no pueden pasar. El trabajo que hacía este leñador está inutilizado porque la carretera tampoco se puede pasar. El animal de aquí está sufriendo porque su hábitat está cambiando. No deja de ser una historia muy bonita, muy fantástica y con mucha comunicación con una especie de deidad en forma de árbol. Está muy bien, muy chulo, pero lo importante, el trasfondo, está ahí. Cuando acabas, además, tiene una parte más típica explicativa, como las películas, ¿no?, de fotos reales, de así está esto de verdad, que te deja claro el problema real de esta región, de, oigan, igual no han oído hablar nunca de esta zona de Siberia, pero debido a la acción global de todo el mundo, con mayor responsabilidad para algunos, evidentemente, nuestra zona habitable está dejando de ser habitable, nos estamos hundiendo, no podemos vivir aquí porque el suelo bajo nuestros pies está desapareciendo, ¿no? Entonces es un punto de partida muy interesante y a la vez una llamada casi de socorro que, en forma de un juego muy adorable y muy bonito, pues podéis conocer, vaya, en un par de horitas. Sí, claro, y quizás así como un poco como reflexión para acabar, que hemos acabado con bastante tiempo, es que yo creo que si no hay narrativas, si no tenemos ficciones locales, individuales y que narren, ¿no?, problemas específicos y absolutamente eso, absolutamente individuales, nada de ficciones globales que nos deberían servir a todos y cuyos problemas deberían ser los de todos. Yo creo que sin eso no vamos a ir a ninguna parte, ¿no? Que toda narrativa, fíjate que yo antes era muy de intentar conectar, pero es que creo que hay conexión y creo que hay, ¿no?, una forma de ver el mundo conectando con historias hiperespecíficas si hablamos, por ejemplo, del desastre climático, que al final nos conecta a todos, ¿no? Yo puedo no vivir supeditada a que el permafrost aguante un día más, pero creo que entendiendo esa historia entiendo partes de cómo el cambio climático, el desastre medioambiental me puede afectar a mí específicamente, ¿no? Y creo que precisamente estamos en una era en la que quizás la cualidad de la conexión no está tanto en intentar buscar fórmulas que nos encajen a todos, sino en intentar buscar historias particulares con las que conectar o que conocer. Sí, estas historias tan particulares y tan concretas creo que tienen un carácter universalizable, mucho más potente, seguramente por su verdad, por ser historias con un fondo sólido de esto es lo que me pasa a mí y por tanto tú puedes empatizar con ello aunque no lo hayas vivido, y no deja de ser mucho más bonito creer en la capacidad del ser humano de empatizar y, como dices, de preocuparte por el permafrost aunque no supieras lo que era hace no tanto, como me pasó a mí, que simplemente apostar por una amalgama de realidades y representaciones únicas y manidas que parece que es lo único que existe y que importa, ¿no? Entonces creo que si comparamos un poco el tipo de cine blockbuster de hace 20 años que comentábamos al principio de la charla con este tipo de propuestas cinematográficas de videojuego, el medio cultural que deseéis,
la diferencia es abismal, vaya, y ojalá por esta charla o por lo que sea os animéis a ver más tipo de películas así o más juegos de este tipo. Jugar está muy bien, porque creo que en este tipo de relatos, con tanta presencia real de la autoría, podemos encontrar un camino muy interesante, la verdad. A ver, o ahí o en las utopías de las que nos van a hablar ahora Alba Lafarga y Estela Ortiz, que seguramente encajen súper bien con esta charla que hemos dado nosotros y sirvan como puente hacia un futuro, una visión del futuro, ¿no? Y una esperanza que a veces parece que nos flaquea a todas, ¿no? Claro, que no nos digan que no podemos pensar en un futuro mejor, ¿no? Que no sea todo el desastre inevitable, sino, oye, pensemos en cosas mejores para intentar mejorar las cosas, que si no, ¿qué nos queda, no? Pero bueno, ya nos contarán bien ellas, que yo poco sé el tema, voy a sentarme y a aprender, así que seguro que es una charla muy chula. Que nadie se vaya, por favor, que nadie se vaya. Ya está.